Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad formativa desde la Delegación de Torrón. En primer lugar, agradecer al ponente, a Francisco Hidalgo del Valle, que está aquí con nosotros hoy. Y bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación. Francisco es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es también graduado social diplomado, tiene el curso primero y segundo del doctorado en Derecho Administrativo. Y ingresó en nuestro colegio en el año 1995. Está en el turno de oficio desde 1998. Ha sido miembro de la Comisión de Financiación del Ilustre Colegio de Abogados. Ha sido profesor de Derecho Administrativo 1 del Instituto Superior de Derecho de Economía y Ciencias Sociales. Es miembro de la Comisión de Deontología e Intrusismo de ILICA Málaga. Es profesor y coordinador de laboratorios de penal en el Máster de la Abogacía. Ha sido miembro de la Junta Electoral del Colegio de Abogados, coordinador de la sección de penal. Ha sido codirector del curso de experto universitario en Derecho Penal. Es coordinador del aula de Málaga de Máster en la Abogacía. Coordinador de Derecho Penal, parte general y especial de Máster de la Abogacía. Coordinador de Máster de la Abogacía. Ha sido miembro en los tribunales de trabajo de fin de máster. Y bueno, múltiples artículos que yo me he leído bastante. Así que muchas gracias. Te vamos a dar la palabra para la ponencia de la realidad práctica en los juicios por los delitos leves. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente al Colegio de Abogados y en concreto a la Delegación de Torró, en la persona de la delegada, de nuestra compañera Celia Inat, por haberme invitado a, en fin, este rato con vosotros y que en la medida que pueda, pues refrescar, como ya hicimos fue el juicio rápido en la anterior ocasión hace ya un año o dos. Sí. Un poco las ideas de nuestro Código Penal y el enjuiciamiento criminal respecto a lo que son, bueno, pues este procedimiento. Sin más, voy a comenzar. Como sabéis, los artículos 962 a 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son los que contemplan y desarrollan el procedimiento para los juicios sobre delitos leves. Hay una serie de artículos del final que llegan hasta el 82 que están anulados y están vacíos de contenido a partir de las distintas modificaciones que se han hecho. Aunque parezca bueno, así lo dice el Código Penal, aunque parezca de perogrullo, pero ¿qué es lo que son los delitos leves? Bueno, pues los delitos leves son aquellas infracciones criminales, en este caso, que el Código Penal castiga como penas leves. Esto que digo ahora va a tener su intríngulis, porque es verdad y no lo es. Ya lo veremos. Eso lo dice el artículo 13.3 del Código Penal. ¿Esto qué supone? Pues supone que cuando estamos hablando de delitos leves, en principio el procedimiento sobre delitos leves establece que no hay una obligación, sino que puede ser asistido por letrado. Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 967.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos 6 meses, se aplicará las reglas generales de defensa y representación. ¿Por qué dice esto? Porque es que resulta que tenemos dos delitos leves que se pasan por arriba de lo que es la multa establecida para los delitos leves. El legislador ha entendido que como tiene una mayor relevancia porque la penología es mayor, debe tener una mayor protección. Y esa protección la hace de esta manera. Es decir, cuando seamos de 6 meses para arriba o desde 6 meses para arriba, tenemos la obligación el acusado, el denunciado, de ser asistido por letrado. Eso viene relacionado, aparte de que viene en el Código Penal, el enjuiciamiento criminal. La propia Audiencia Provincial en su momento ya hizo un acuerdo en el que establecía que era preceptivo a efectos sobre todo del tema de turno de oficio. Bueno, ¿cuáles son estos delitos para los que son obligatorios el letrado?
Pues tenemos por un lado la usurpación, el 245.2. La usurpación estamos hablando no la que es con violencia o intimidación en las personas, sino la usurpación sin la autorización debida, la típica ocupación. Bueno, pues la multa empieza donde terminan los delitos leves, digo la pena, de multa de 3 a 6 meses. Y en defraudación es incluso más, como históricamente siempre fue, de multa de 3 a 12 meses. Defraudación tanto de fluido eléctrico como de análogo, estamos hablando de agua, de electricidad y después de terminal de comunicaciones. Esos son los artículos 255.1 y 256.1. Bueno, como os decía, para encajar lo que estábamos diciendo antes. El 33.4 del Código Penal dice que son penas leves la multa de hasta 3 meses. Luego ya no estamos pasando, como digo, con la usurpación que es de 3 a 6 y ya no estamos pasando con defraudación que es de 3 a 12. Y dice en el 33.3 que son penas menos graves la multa de más de 3 meses. Teóricamente estaríamos en un delito menos grave. ¿Qué es lo que hace la reforma del año 2015? Bueno, pues que añade al 13.4 del Código Penal algo para encajar lo que estaba desencajado. Me explico. Dice, cuando la pena por su extensión pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará en todo caso como leve. Esto es exactamente lo contrario que lo que dice para los graves y menos graves, que es el párrafo anterior, que dice cuando la pena por su extensión puede incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, es decir, grave y menos grave, el delito se considerará en todo caso como grave. Esta modificación es una cuestión de política criminal y este es el problema que de aquellos polvos vienen estos lodos con el tema de la ocupación. Esta penalización a menos como delito leve del delito de ocupación. Dicho esto, a efectos de saber ese puede o ese tiene respecto del tema del letrado en función de estos dos delitos de usurpación y defraudación y del resto que no es necesario, tenemos que saber que las características típicas del juicio sobre delitos leves es la simplicidad de las formas, la oralidad y la concentración de actos. Podría asimilarse mutis mutandi al juicio verbal en el procedimiento, en la jurisdicción civil, con una diferencia. Como recordáis, antes de la segunda reforma de la ley de enjuiciamiento civil, digo de esta última, el juicio oral se iba a las bravas, cosa que sí se sigue haciendo con el juicio por delitos leves. Ahora no, ahora ya sí se contesta en el juicio oral en la jurisdicción civil, pero aquí no. Aquí este juicio que puede parecer, normalmente es un juicio sencillo, pero nos podemos encontrar con que el denunciado traiga una batería de pruebas, una cantidad de testigos que nos deje completamente desnudos y que a lo mejor si la denuncia que hace nuestro cliente es una denuncia que no estaba bien basada, pues que perdamos el juicio y que él sea absuelto y evidentemente pues no consigamos nuestro objetivo. Bueno, voy a empezar por seguir el orden que establece la ley de enjuiciamiento criminal, primero sobre los procedimientos de juicio sobre delitos leves inmediatos, porque establece una diferencia la ley de enjuiciamiento criminal entre juicios leves inmediatos y juicios leves no inmediatos, que por decir de alguna forma, que además son los mayoritarios, tanto por la forma como por el número, que el legislador lo que viene a hacer también aquí es un paralelo entre un procedimiento, como digo, ordinario, que sería para los juicios por delitos leves, y el leve inmediato, que sería en clase pobre de lo que sería un juicio rápido. Tiene las características muy semejantes a lo que es un juicio rápido. Se establece un número clausus de delitos, en este caso de delitos leves, se establecen las mismas características también típicas como para el juicio rápido. Es decir, para que decirlo de una forma gráfica, el juicio por delitos leves inmediatos es un procedimiento que va cerrado
completo para que el juez de guardia, cuando le llegue, pueda directamente ponerse a juzgarlo sin necesidad de ninguna actuación judicial, policial, extra. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues primero, tenemos que saber cuáles son los delitos que se pueden juzgar por los leves inmediatos, que como digo son el 962 y 963. Son 6. El delito de lesiones. Estamos hablando siempre de delito leve. Y nunca olvidemos cuando estemos en vista decir delito leve, porque no decirlo supone un error profesional grave. Porque un delito menos grave no se dice un delito menos grave, se dice un delito. Pero delito grave, desde que se cambió el nombre, la nomenclatura y ahora no son faltas, sí hay que decir delito leve. Entre otras cosas porque a lo mejor cuando vamos a calificarlo podemos decir un delito de amenaza del artículo tal y resulta que un delito de amenaza del artículo tal puede estar englobado en el mismo tanto el leve como como el menos grave. Pues tenemos que decir siempre delito leve. Bueno, pues digo, delito leve de lesiones, delito de maltrato de obra, delito leve de amenaza, delito leve de coacciones, delito leve de hurto cuando sea flagrante y delito leve de injurias o vejación injusta. Se corresponden el de lesiones con el artículo 147.2 del Código Penal, el de maltrato de obra con el 147.3 del Código Penal, el de amenazas con el 171.7 del Código Penal, el de coacciones con el 172.3 del Código Penal, el de hurto cuando sea flagrante, el 234.2 del Código Penal, el de injurias o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido sea de las personas que están señaladas en el artículo 173.2 del Código Penal, el artículo 173.4 del Código Penal. Esto estamos refiriendo a las víctimas de violencia, ¿no? Hemos dicho estos 6 delitos leves. Amén de estos 6 delitos leves, ¿qué más nos hace falta? Pues nos hace falta que el procedimiento se inicie por atestado judicial, exactamente igual que los juicios rápidos. Que el enjuiciamiento corresponda al juzgado de instrucción al que se lleva al atestado o que esté dentro del mismo partido judicial. Después, que la policía judicial haya hecho toda una serie de cosas, como digo, unas diligencias para que el juicio se pueda celebrar de manera automática a la presentación de ese atestado. Uno, citará a todos los que están en el atestado, denunciante, denunciado, denunciante ofendido, denunciado, testigos, absolutamente todo aquello que aparezca que sea necesario ser citado. Cuando digo todo, cualquiera de las partes intervinientes o que tengan relevancia por lo que sea, serán serán citados en el juzgado de guardia. Después, tendrán que informar por escrito al denunciado, primero que tiene derecho a asistencia letrada y después también los hechos que se le imputan en la denuncia. También, esto es obvio, pero en fin, tiene que informar a todas las partes del día del juicio, el día y la hora en que el juicio se va a celebrar. Esto que sea de perogrullo, pero es evidente, ¿no? Pero evidentemente, si no lo hacen, no pueden presentarse allí porque tendrían que esperar a que les citara el juzgado. Si le tiene que esperar a que se cite el juzgado, hemos dejado de ser un juicio leve inmediato, porque nos falta un elemento para que sea inmediato. Y por supuesto, también tendrán que informar a todas las partes que tienen de todas las pruebas de las que puedan valerse. El atestado con todo esto perfectamente cerrado, este pack que digo, se presenta ante el juzgado de guardia y automáticamente, una vez que se coteje y se compruebe por el funcionario de turno que cumple con todos los requisitos, se le da traslado al juez y el juez incoa auto sobre juicio inmediato de delitos leves. Tengo que deciros que
Esto que nos pueda parecer a lo mejor algo complicado, los juzgados, perdón, la policía está acordado con los juzgados los días que tiene y los huecos que tiene para realizar estos juicios leves inmediatos. Entonces, por ejemplo, la Policía Nacional los miércoles de 10 a 1, la Policía Local los martes de 10 a 1. Entonces, ellos se hacen su propia agenda que después trasladan al juzgado y por eso lo hacen con esta eficacia, porque están perfectamente coordinados. Si no tenemos esto, es decir, si no tenemos estos delitos, si no no ha podido ser citado, si nos falta cualquier elemento de los que acabamos de decir, pues ¿por dónde tenemos que salir? Pues por el 964. ¿Cuál es el 964? Pues es el que no es inmediato, o por decirlo de alguna manera, el ordinario, que es el que la mayor parte de las veces se hace. Evidentemente, también se hace cuando el delito sea distinto. Esto cae solo, pero hay que recordarlo. Evidentemente será mediante atestado o denuncia efectuada en el juzgado. Y tendremos que tener al denunciado identificado, porque si no está identificado tendremos que archivar hasta tanto sea hallado. También el juez dictará un auto de coacción y comenzará el procedimiento. Hemos de decir que el fiscal puede no asistir a estos juicios. ¿Y cuándo no asiste a estos juicios? Pues no asiste a estos juicios cuando no se exige, cuando se exige la denuncia del perjudicado para iniciar el procedimiento. Os vuelvo a repetir que estamos hablando de delitos leves. O cuando, por principio de oportunidad, que así se ha establecido, pues no tengáis una importancia pecuniaria suficiente, cuando sea de escasa gravedad, cuando no haya denuncia y se haya reparado el daño. En ese tipo de situaciones, el Ministerio Público no estará en el procedimiento. Esto no es que se le ocurrió al fiscal. A partir de la modificación del año 2015 hubo una primera circular de la Fiscalía General que estableció estos criterios para los fiscales. Os lo digo, esto que digo el fiscal hace en su contrario. El fiscal tendrá que estar en todas aquellas en las que no se exija denuncia. Y con esto os voy a poner, ahora os pondré el ejemplo con el tema de violencia de la mujer. Porque en violencia de la mujer, en todos los casos en que el procedimiento va a ir para delitos leves, repito y una otra vez para que no se nos vaya, en los delitos leves, el fiscal siempre va a estar. Pero si no estamos hablando de los del 172.3, nunca va a estar el mismo delito leve. Me adelanto ya: amenazas, coacciones, injurias o vejaciones. Si estamos hablando de hombre-hombre, no va a estar el fiscal. Si estamos hablando de hombre-mujer, de 172.3, esa mujer, o descendiente y tal, la relación que hace, entonces sí. Bien. A partir de ahí, estos juicios por delitos leves no inmediatos, el formato en el cómo se realiza es exactamente igual para los delitos leves por el procedimiento de inmediatez como el de no inmediatez. Tenemos que saber, lo sabemos ya, pero voy a recordarlo y me voy un poquito para atrás, que es competente para el conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves el juez de instrucción, porque así lo establece el artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cuándo no es competente el juez de instrucción? Solo y exclusivamente, como ya me he anticipado, cuando estemos hablando de juicios por delitos leves en que sea competente el juez de violencia sobre la mujer. ¿Cuáles son esos tres artículos? Perdón, sí, esos tres artículos, esos tres delitos leves. El delito de amenazas leves, el delito de coacciones leves y el de injurias o vejaciones injustas de carácter leve. Voy a deciros los artículos. Es el 171.7, párrafo 2, para amenazas leves,
el 172.3, párrafo tercero, para actuaciones de carácter leves, el 173.4 de injuria o vejación injusta de carácter leve y sobre las personas, y todo esto sobre las personas. Entonces, como digo, la ley de enjuiciamiento criminal en el 14.1 nos dice claramente que es el juez de instrucción, salvo cuando estemos hablando de estos juicios por delitos leves, de estos delitos leves que afecten directamente a las personas señaladas en el 172.3 del Código Penal. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo estoy en una guardia y entra un procedimiento de amenaza leve sobre la mujer, si el juez de guardia no es de violencia, aquí en Torros me habías dicho tú que el 2 sí es de violencia y el 1 no es de violencia. Pues el 1 no podrá celebrar el juicio de guardia, el 2 sí. En Málaga, hasta ahora, los fines de semana no se puede. ¿Por qué? Porque el sábado y el domingo no hay guardia en los juzgados de violencia de Málaga. Y ya os adelanto que para octubre sí va a haber, porque va a haber un cuarto juzgado de violencia sobre la mujer que va a absorber Torremolinos y Estepona, creo. Torremolinos solo no creo que Estepona... Bueno, Torremolinos y otra cosa, y un poquito más. Creo que va a coger más aparte de Torremolinos. Pero con independencia de eso, lo importante es que al irse a Málaga va a haber guardia los 7 días de la semana. Y esta disfunción ya no se va a producir. Entonces, los fines de semana también van a poder celebrarse juicios inmediatos por delitos leves de violencia sobre la mujer. Bueno, visto esto, esta diferencia de juez de instrucción o juez de violencia sobre la mujer para los procedimientos, sabemos ya en su totalidad que del 962 al 977 tenemos la ley de enjuiciamiento criminal, que son lo que nos relata cómo es el procedimiento para los juicios sobre delitos leves. Número 1. La ausencia del acusado cuando está debidamente notificado no supone la suspensión. Exactamente igual que tenemos para el procedimiento abreviado, hasta 2 años. Cuando estamos hablando que se le está pidiendo prisión, o 6 años cuando estamos hablando de otra pena. Cuando está perfectamente notificado, se puede celebrar el juicio. Con otra particularidad, que se le puede notificar, porque también así lo viene recogido en la reforma, a través de correo electrónico o telefónicamente. Conclusión, yo no tengo correo electrónico y yo no tengo teléfono. Me llamen a mi casa si me interesa. Si le gano 3 días esto, ganado está. Que no, pues evidentemente correo electrónico y teléfono. Pero en el momento que se dé y se dé por bueno, pues esa notificación, como digo, será perfectamente válida. Otra característica que, bueno, yo creo que esto ya se va a ir superando con la posibilidad que nos brinda, como estamos ahora mismo, a través de otros juzgados, es que si está el acusado fuera de la demarcación judicial del juzgado que lo va a juzgar, cabe la posibilidad que presente un escrito de alegaciones en defensa de su postulado, o también puede establecer una representación ante letrado y procurador para que presente esas alegaciones y además también las pruebas que estime por conveniente. Una vez que tenemos claro que la ausencia cuando está debidamente notificado es correcta y se puede celebrar, esto como en cualquier juicio. Si hay una ausencia está, pero nosotros como abogados de él, del acusado, justificamos con una razón, con una explicación, con una documentación, que ha sufrido un accidente, pues evidentemente lo suspenderá. Ahora pasaremos a las cuestiones previas. Es exactamente igual que en cualquier otro juicio. Después de esto, saber que una vez que ya lo tenemos todo montado, y tenemos nuestro día, pues la audiencia es pública.
y como cualquier otro juicio. Y tendría las restricciones, esto es rarísimo, porque podría tener las restricciones que tiene cualquier otro juicio. Yo en cuanto a que uno pueda pedir que no se grabe en los medios audiovisuales o que no se grabe la voz por razones que habría que justificar. Se podría hacer también, pero normalmente como son juicios de poca cantidad, eso no hace falta. Podemos alegar también las cuestiones previas que tenemos por conveniente. Exactamente igual. Al final voy a decir la cuestión previa que probablemente es la más importante de todas, dependiendo de la plaza donde nos encontremos. Una primera cuestión previa que suele darse con bastante habitualidad es el cruce de denuncia. Yo voy a juicio como denunciante y ahora resulta que a los 2 días el denunciado presenta otra denuncia. Lo normal es que en función de la fecha y si la fecha es correcta, el mismo juzgado que está conociendo de esa primera denuncia va a conocer también o va a tener, le van a dar a través del juzgado decano, le van a dar, por normas de reparto, le van a dar también esa misma denuncia. Pudiera pasar que no. En cualquier caso, también puede darse la circunstancia de que lo ha metido, se ha llevado al juzgado, pero el juzgado no le ha dado tiempo a instruirla. Entonces, yo llego con como querellante o llego como abogado del denunciante y me encuentro que el otro pues viene con su denuncia. Como cuestión previa, ahora ella, que es la abogada del denunciado, diría como cuestión previa, en este momento parece que el tribunal no ha tenido conocimiento porque fue hace unos días, en fin, las razones que sean, se haya judicializado o no la denuncia, automáticamente la presento a vista del juez con las copias oportunas a las partes, siempre llevaré de más, y la copia es fundamental que siempre llevemos, porque nos podemos encontrar un juez que sea, bueno, que aplique la ley a rajatabla y diga, mire usted, o trae usted copia para todo el mundo, no la admito a la prueba. Luego, hagamos fotocopias, porque no cuesta ningún trabajo y nos olvidamos de problemas. Recordando, entre otras cosas, que aquí estamos hablando de inmediación, de oralidad y de simplicidad. No he tenido tiempo. Pues mire usted, si ha tenido usted este tiempo, no voy a seguir con este rollo. Pero lo que sí os digo es que llevéis las copias. A partir de ahí, el juez, examinada la denuncia, le explica lo que yo acabo de decir de una forma u otra, y lo que va a hacer el juez automáticamente es decirle a la otra parte, a la denunciante, mire, ¿tiene usted conocimiento de esta denuncia? Que evidentemente tenemos que estar hablando, por ejemplo, una pelea entre vecinos, que estamos hablando de los mismos hechos, el mismo momento, a misma hora, mismos personajes, mismas partes. No puede ser una cosa que fue el día siguiente, porque entonces estamos hablando de una ampliatoria. Estamos hablando del mismo momento. Bueno, pues si estamos hablando de esto, el juez automáticamente lo que va a pretender es que en este mismo procedimiento se una a esta denuncia a la causa. Y automáticamente las partes, si así le informará el juez, si así se acepta, van a ser denunciantes y denunciados a la vez. Con otra particularidad, que nosotros, si somos, en este caso yo que me la encuentro, que la ha presentado Clelia, puedo interesar la suspensión si considero que me produce indefensión, porque no lo he podido estudiar, porque podría aprobar una nueva prueba, porque puedo aportar a la vista de lo que estoy leyendo, porque lo estoy leyendo en ese momento. En la mayor parte de los casos, la simpleza de la denuncia, porque será una cosa bastante sencilla, hará que no será necesario la suspensión. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros, si queremos, podemos pedir la suspensión. Evidentemente, te pide la suspensión el que no trae la denuncia, el otro. Así sería la forma de este cruce, de solucionar el cruce de denuncia. Y evidentemente esto es una cuestión previa. Habría que avisar al juez, señoría, que ya le aviso como cuestión previa para que lo resuelva en ese mismo momento como cuestión previa. Bueno, la referencia de las distintas cuestiones previas. Bueno, pues tenemos la de competencia del órgano judicial. Esto no es lo normal, pero en fin, las tenemos. La de
vulneración de algún derecho fundamental, las que vienen en el 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos de previo pronunciamiento. Esto sí puede pasar perfectamente. Uno, la prescripción. El prescrito pasa más de un año, que viene el artículo 131.11. Los delitos prescriben. En el caso nuestro, los delitos leves, los delitos de injuria y calumnia, prescriben al año. Luego se ha pasado, nosotros hacemos el cálculo el día Q y el día Q, y nos sale un año y un día. Fuera. Prescripción, cuestión previa. Cosa juzgada también puede ocurrir. No es lo normal, en el 95% de las veces no pasa, pero pueden estar una misma denuncia en paralelo porque hubo una ampliatoria, o el que denunció por ignorancia ante la Guardia Civil y ante la Policía Nacional, y los mismos hechos han ido en paralelo y han tenido un distinto desarrollo en tiempo. Mire usted, aquí está mi sentencia, que salí absuelto, que salí condenado, y esto es una cuestión previa que tengo que presentar. También tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos citan a los juicios, normalmente los juicios del juez de instrucción, con bastante celeridad, con bastante rapidez, son muy eficaces. Entonces casi no nos da tiempo a ver si efectivamente, o si estamos hablando de un señor de turno de oficio, o si estamos hablando de un señor un tanto despistado, o que tenga bastantes pleitos, que los hay, pues a lo mejor no nos ha llegado a dar en la sentencia. Y tenemos que tenerlo preparado para que justo antes del procedimiento, perdón, al inicio del procedimiento, como cuestión previa, lo digamos. También puede solicitarse la suspensión cuando tengamos y expliquemos que hay una prueba fundamental incriminatoria o de descargo que es fundamental y que no se ha podido aportar. Si nosotros lo justificamos y lo explicamos debidamente, también podría suspenderse. ¿Cuándo podría darse esta circunstancia? Porque a lo mejor también lo que podría producir es que cambiamos el procedimiento. Entonces, automáticamente, por decirlo de alguna manera, se clava y se suspende el procedimiento. ¿Cuándo? Está hablando de un delito leve de lesiones que se ha complicado. Y lo lógico, bueno, lógico no, lo que hacen todos los juzgados de instrucción, que antes de realizarse el juicio, va al médico forense para comprobar que solamente ha habido una asistencia médica o quirúrgica. Una. Si hay una segunda y el juez no tiene constancia, yo aporto esa segunda. Vuelvo a decirlo, lo normal es que siempre se haga antes. Pero si por las circunstancias que sea no se ha podido, en este momento, ¿por qué? Porque a raíz o a la vista de que analice su señoría el propio documento que se está aportando, habrá que ver si estamos hablando de un delito leve o si estamos hablando ya de un delito leve de lesiones o estamos hablando de un delito de lesiones. Ahí sí o sí va a suspender el juez y no va a seguir. Puede ocurrir que lo vea y dice, no, mire usted, esto no es una segunda, esto es una cura de la primera, esto no es una segunda intervención. Dicho de otra manera, ¿me la quiere usted colar? No, no. Voy a la apelación, vaya usted donde usted quiera, vaya usted, que le van a decir lo mismo. Y vuelve. Pero sabéis que hay muchos compañeros obstinados que, bueno, pues, pretenden muchas veces forzar la máquina para buscar una mayor penalidad o una mejor responsabilidad civil respecto de los hechos que se denuncian. También puede darse la circunstancia, como en cualquier otro procedimiento, que un testigo que esté perfectamente llamado y sea vital no aparezca. Pues también se puede suspender. ¿Es lo normal? No, no es lo normal porque repito que estamos hablando de un juicio sobre delitos leves. Puede ocurrir. También se puede interesar la suspensión. Evidentemente, todas estas cuestiones previas, como en cualquier otro procedimiento, una vez se alega la cuestión previa, pues el fiscal, la acusación particular si la hay, porque la ley habrá una ronda en la que se dará por cada una de las partes la alegación que considere oportuna o la explicación para estar de acuerdo o no en la petición que se hace de contrario. También cabe nulidad de actuaciones cuando los actos procesales, bueno, pues se hayan hecho con violencia e intimidación, sin abogado cuando sea preceptivo, etc. Repito, esto no es lo normal, pero puede ocurrir. Y después, la última y la más importante es
que en la cuestión previa y dependiendo de la plaza donde estemos, tenemos que preguntar si las pruebas se proponen antes del procedimiento o en el orden que establece la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Por qué? Porque dependiendo, repito, del juzgado, hay juzgados que siguen más o menos el orden del 969 y otros no, como ahora veremos. ¿Qué quiero decir con esto? El 969 establece que las pruebas van después de interrogatorio, de testigo y la prueba. Pero en muchísimos juzgados no se hace así. Lo primero que se hace es la prueba, de manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque así el juez y las partes tienen la posibilidad, admitida la prueba y explicada el porqué, de qué le puedo yo preguntar al que está aquí delante. Tanto una parte como la otra, como los testigos de una parte como de la otra. Mientras que si pasan los testigos y yo no tengo la prueba, estoy ciego. Ahí los únicos beneficiados son los que tienen la prueba esperando para preguntar. Solución, que por eso lo hacen los jueces así. Se presenta previamente la prueba antes de proceder a los interrogatorios y a las testificales y de esta manera yo sé lo que quiero preguntar. Solución, señoría, en este tribunal, antes de empezar incluso de la cuestión previa, ¿cómo se hace? No, aquí es la prueba es al momento. Muy bien, pues la hago de esta manera. ¿Qué es de la otra? Perfecto. Pero tú ya estás avisado para que tú sepas por dónde te por dónde te va a entrar el todo. Evidentemente también cabe la posibilidad del acuerdo. Se hace como cualquier otro acuerdo. ¿Sabes? Si solamente es el Ministerio Fiscal, con el Ministerio Fiscal, y si es con acusación particular, pues tendremos que acordar con ambos. Que no hay conformidad, que se va a celebrar el juicio porque no se va a suspender, que no hay ninguna cuestión previa que suponga la suspensión. Bueno, pues comenzamos el juicio. El 969 empieza diciendo que no se cumple la lectura de la querella o de la denuncia. No, no se hace. No es verdad, no se hace. Directamente el juez lo que hace es que le pregunta al denunciante, como perfectamente sabéis mucho, esto lo estoy contando, perdonadme para aquellos que sean más noveles, porque para los que lleváis años lo que estoy haciendo es un refresco de todo esto. En cualquier caso, la lectura de querella de denuncia no se hace aunque lo dice la ley. El examen de testigos no se hace, es el examen de testigo, testigo principal. El testigo principal es el denunciante o ofendido. Ese es el examen que se hace, el del primero, y se le pregunta los hechos que está denunciando. A partir de ahí, no se sigue con el examen de testigos del ofendido, se entra a preguntarle al acusado, por lo cual tampoco se cumple el orden que establece el 969. Y una vez que se oye el acusado, en función de lo que diga el acusado, ¿habrá necesidad de testigo o no habrá necesidad de testigo? Y miren ustedes qué tiempo más bonito hemos ahorrado. Porque de la otra manera, el juez, si sigue a rajatabla lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, pues pierde media hora linda sin necesidad. De esta otra forma, se la ahorra. A partir de ahí, tampoco el orden de que después se oirá a los testigos del acusado, no. Primero, evidentemente, sí se oirán a los testigos, pero el orden natural no. El orden que sigue el juez de instrucción es denunciante, denunciado, testigos del denunciante, testigos del denunciado, pruebas. Pruebas si no se han presentado ya, como digo, porque pueden haberse presentado las pruebas ya. Dependiendo, repito, de la plaza donde nos encontremos. Como en cualquier otro procedimiento, primero habrá el fiscal, acusación particular y el acusado, el abogado. Es muy importante en el tema de la práctica de la prueba llevar la documentación, porque no tenemos una segunda oportunidad para presentarlo. Tenemos que llevar la documentación correcta. Cuando digo llevemos una factura, tenga sus sellos, su nombre, su NIF, su firma,
cuando llevemos una fotografía que sea lo suficientemente clara, cuando llevemos cualquier otro documento que sea correcto. Cabe también una pericia X, evidentemente, para un juicio sobre delitos leves no es normal. Puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vamos a llevar una pericia, aunque sea de una cuestión menor, pues vamos a tener que tener al perito en la puerta, porque yo lo primero que voy a hacer, si lo tengo el otro, es impugnarlo. O con que vea, hombre, no lo voy a impugnar a capricho, pero sí puedo, si tengo un mínimo de toreo profesional, pues decir, pues aquí estoy para este fallo, no sé qué, y lo impugno, digo, ya en, eh, en el informe le explico la impugnación debidamente y vacío de contenido o dejo sin valor esa prueba. Con lo cual, en el caso de que lleguemos a algún informe, alguna pericial, debemos, en la medida de lo posible, tener el perito. En función, vuelvo a repetir, del delito, merecerá la pena o no meternos en ese tipo de pruebas. Como he dicho ya entonces, en la realidad, el primero que habla es el denunciante como testigo principal. Voy a repetirlo. Después habla el denunciado. Examinamos los testigos y las pruebas podrán hacerse en ese momento o antes en función de cómo funcione, y perdón por la repetición, el juzgado. Una vez que ha terminado esto, con los turnos de palabra lógicos que se utilizan exactamente igual que en un procedimiento, cualquier otro procedimiento penal, fiscal, el testigo, siempre pregunto yo primero mi testigo, después preguntan los demás, cuando es mi defendido, el último que pregunto soy yo, y se siguen las formas exactamente igual que en el recto, tengo que o se da un turno de palabra por parte del juez para calificación e informe. Y esto es algo que es único de todos los procedimientos penales. Es el único en el que se califica y se informa en un solo momento procesal. O sea, no hay una segunda vuelta. Se califica y se informa de una sola vez. Por supuesto, para algún despistado, no cabe presentar escrito de defensa, ni escrito de acusación, ni historias parecidas en un papel. Eso no existe. Hemos dicho que uno de los principios es el de la oralidad, y efectivamente es así. Usted va a tener, como profesional, lo va a tener que preparar antes, evidentemente, pero tendrás que calificar e informar. ¿Cómo califica? Pues tendrás que decir delito leve de X, del artículo tal. Y el artículo no el artículo en general, el 200, ¿qué os digo yo? El 177, 7 párrafo segundo. No digáis el 171, ni el 171.7. Hay que decir exactamente cuál es el delito. Esto que os parece una tontería, estoy harto de escuchar a los jueces cómo no hacemos esto debidamente. Por eso estoy insistiendo en esto. Otra cosa que no hacemos debidamente, y ahí los jueces pasan bochorno, es no en cuanto que sea en contexto autor, que por supuesto que decía, en contexto de, sino en cuanto a la pena. Tenemos algunos compañeros iluminados que piden pena de prisión por falta de pericia. Pero bueno, esto te estoy contando, vamos, estoy viéndole la cara al juez. Esto me pasa no con relativa habitualidad, pero de vez en cuando me viene alguno y me pide prisión en juicio por delitos leves. Esta aberración, no sé de dónde la sacan, pero no es imposible la prisión. ¿Dónde tenemos que estar? Tenemos que estar exactamente la pena de multa que nos establece, en la horquilla que nos establece la pena. Y no hay más, ni más ni menos. Si es de 1 a 3 meses, pues de 1 a 3 meses. Nos podemos pedir 6 meses. Ni de 1 a 8 meses, a 18 meses, no podemos poner 20, ni 15 días. Que pedí ahí, en esa horquilla. Esto, o que os parezca que estoy exagerando, no. No es así. Aquí también tenemos que pedir la RC, la responsabilidad civil también y la tendremos que justificar. ¿Con qué? Con la factura a la puerta, en cambio de una puerta, poner un ejemplo,
o lo que fuere, o he comprado elementos sanitarios, lo que haya sido necesario, pues eso hay que presentar la documentación y justificarla y explicarla después en la RC. Además, es muy importante recordar que en el delito leve no hay ni atenuantes ni agravantes. Esto es algo que también la gente olvida. Como agravante no. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 66.2 del Código Penal. Entonces, no metáis la pata, decir como atenuante no. Lo que tenéis que decir, si queréis, para justificar de 1 a 3 meses, para pedir que sea 3 meses, tenéis que decirle al juez que, señoría, como perfectamente sabemos, si bien no cabe agravante alguna para los delitos leves, sí ha de tenerse en cuenta que este señor ha sido denunciado por la comunidad de vecinos por 6 veces. Tal y como consta en esta sentencia, lo justificamos para que el juez diga, este señor es el coñazo del edificio, vamos a ver si se le van quitando la cara. ¿Cómo se le quita la gana? Pues en vez de 1, 3. Porque yo lo estoy justificando. Si yo no lo justifico, yo decir y 3 meses porque yo lo valgo, no cabe en derecho penal. Si yo pido 1, pido 3 o pido 2, tengo que justificar y tengo que explicar por qué digo 1, 2 o 3. Evidentemente, la defensa podrá pedir subsidiariamente la mínima de 1 mes. Y tendré que explicar por qué pido el mes y no el 3. Y usted, por la escasa entidad, porque ha reparado parcialmente el daño, por las razones que sean. Pero tanto una cosa como otra la tengo que explicar. Y tendemos a decir 3 meses porque sí. Y no es así. Hay que explicarlo. Lo mismo que la responsabilidad civil. Y 1.000 euros, porque ha costado 1.000 euros arreglar la puerta. No, mire usted. ¿Qué me cuenta usted? Que eso, cuando sea uno la defensa, tendrá que decir lo contrario. Esto 1.000 euros porque lo dice él, así, hago la pluma. No, señoría, no hay justificación alguna de esos 1.000 euros que dice este señor, con lo cual no lugar. Si no lo tengo, lo que tengo es que reservarme la responsabilidad civil en ejecución de sentencia. Eso es lo que tengo que hacer. Si no tengo el papelito. Otra cosa es que el Código Penal en el artículo 22.8 es totalmente equívoco. Y me explico. Si bien los delitos leves generan antecedentes penales por 6 meses, como sabéis, tiene 6 meses hasta la extinción de la pena, eso viene en el artículo 136.1, apartado A del Código Penal. Estos antecedentes penales, dice el artículo 22.8, que no son computables a efectos de reincidencia. Hablábamos de agravante y atenuante, pues efectos de reincidencia no son computables. Y tampoco para la suspensión de la pena, que es el 82, apartado 1 del Código Penal. Dice exactamente el 22.8. Lo digo porque es que lo dice mal. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Sí y no. Sí, pero debía usted haber puesto salvo artículo 235.1, apartado 7, artículo 251, apartado 8. ¿Cuándo es que sí? Lo son para la agravación por habitualidad, que al menos 3 veces, de los delitos por habitualidad de hurto, del delito por habitualidad de estafa, administración desleal y apropiación indebida. En los que dice, esto es el encaje que hace, como quitó el libro de las faltas el legislador en el año 15, ha tenido que meter esto para, como diría, para encajar de alguna forma cuando se hurta levemente más de la cuenta, sí tenerlo en cuenta. Con lo cual han hecho que es falta o es delito leve, pero es delito, pero para unas cosas es delito leve, pero para otros es menos grave. Entonces dice, por ejemplo, para el hurto, que es exactamente igual que lo que dice para el otro. En el 235.1, apartado 7.
Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza, pues entonces sí se podrán considerar, como digo, como una agravación. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados que debieran ser. Este es el hurto 235.1, apartado 7, y para estafa, administración desleal y apropiación indebida es el 250, apartado 8 del Código Penal. Bueno, pues ya sabemos que como concepto no cabe los agravantes según el 22.8, pero el 22.8 le falta una coma, salvo o estando a los artículos 231, 35.1 y 251. En cuanto a la pena, ya sabemos que son penas por día multa. Los penas por día multa, hoy por hoy, la Fiscalía tiene establecido 10 euros como norma general, y si justificamos que nuestro cliente no tiene un duro, lo rebaja a 8. Esto es, estamos hablando de los criterios que tiene, va modificando cada ciertos años, en este caso, la Fiscalía de Málaga. Nosotros, como sabemos esto, si creemos que va a ser condenado, tendremos que justificar documentalmente en ese momento, cuando digo en ese momento como cuestión previa, que está en el paro, que tiene que pagar una hipoteca, que tiene 4 niños, que tiene un subsidio de 485 euros, lo que sea, para intentar rebajar al máximo la cuota. De no ser así y que no se diga nada, evidentemente el fiscal va a aplicar estos 10 euros de manera automática. Evidentemente, si ve enfrente a una persona que públicamente es conocida, podría incrementar esa cantidad porque es en función de la situación económica que tiene el acusado o el denunciado. Como digo, debemos justificar esa situación económica para rebajarlo. Algo que ocurre también con cierta habitualidad, por ignorancia, por nervios o porque ya lo tengo preparado, es que resulta que el fiscal pida 10 euros y como nosotros leemos en el Código Penal que es de 6 a 10 euros, por nuestra falta de pericia, pedamos 6 euros y no nos demos cuenta que el fiscal ha pedido 10 y nosotros nos quedemos con los 6 euros y resulta que siendo acusación particular estamos pidiendo menos que el fiscal, que eso es de perogrullo. Vamos, yo pido 100, vamos, yo, si pide el fiscal 10, yo pido 15. Además, justificaré que este señor tiene medios económicos suficientes y tal, y vamos, más o menos decir, y poco estoy pidiendo. Eso lo tengo que justificar de alguna forma. ¿Cómo lo puedo justificar? Pues mire usted, si lleva con toda la mala intención una cuestión de por delito leve, si no es necesario llevar a traer hasta compañeros. Esto, la guerra es la guerra. Bueno, en cuanto a la responsabilidad civil, ya termino. Tenemos también que justificarla y en el informe explicarlo debidamente. Si no la tenemos, en ejecución de sentencia podemos solucionar. Y no olvidemos que la calificación y el informe son corridos. Tendremos que coger que sea condenado con un delito, un autor de un delito tal, a la pena de tanto exacta, RC, tanta y tanta cantidad de RC. Costas, que lo pedimos. Y costas, las costas las pedimos siempre, que no nos da nada, costas las pedimos. Y, por supuesto, no olvidar que siempre tiene derecho a la última palabra el acusado, cuestión esta que evidentemente interesamos que no diga. Y hemos, bueno, pues, Perfecto. bien, de estos 55 minutos. Ha sido fantástico y muchas gracias, Francisco. Encantado. ¿Tenéis alguna pregunta? Tengo una pregunta un poco de duda. Bueno, y curiosidad. En los asuntos de violencia de género, en los que la intervención del Estado es preceptiva, básicamente, ¿cómo podemos hacer cuando estamos atendiendo al señor para que se dicte el famoso automotivado en virtud del cual sería necesario acudir con asistencia letrada el investigado? Porque es que yo nunca he visto ese famoso automotivado. Aquí en Torrón, por lo menos, no lo he visto. Yo no he visto el automotivado ese tampoco, no mentirte.
Pero mira, aunque parezca que te voy a contar algo de WhatsApp, esto es cierto. Otra solución, ¿sabes cuál es? El que tu cliente se haga mujer. Bueno, no, pero espérate. Es que esto ha pasado en Torremolinos hace relativamente poco. Un señor está acusado por un delito de violencia, se va al registro, se hace mujer, sin cambiarse siquiera el nombre, me siento mujer, soy mujer, se ha hecho mujer y automáticamente se ha tenido que inhibir el juez de violencia en el de instrucción porque yo soy mujer, ante el boquete del legislador tan maravilloso que tenemos. Es que no da una. Es tierno doy una. ¿Te acuerdas todo lo de huevito ni más aquello? Es tierno doy una. Pues se puede hacer eso, digo, como solución un poco casquiana, pero Sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta. sea fácil, por favor. Ese famoso automotivado, si lo pide en ese caso al juez que se dicte ese automotivado porque le causa indefensión el tener que acudir a un juicio sin asistencia letrada, ¿no estaría de alguna forma obligado el juez a aceptar el famoso auto? Normalmente los jueces, si tú le explicas y lo razonas con mínimo peso jurídico y lógico, te lo van a dar. De hecho, te estoy hablando, me estoy acordando ahora, de este auto se da con relativa normalidad en el turno de oficio, aun cuando no es necesario, cuando el juez ve, bueno, que a lo mejor se puede complicar o que viene de un PA, estamos hablando de otro tipo de delito, perdón, de otro tipo de procedimiento, cuando viene de un PA y tiene cierta dificultad. Entonces es el propio juez el que dice, señor letrado, si usted quiere, yo le dicto el auto. Es el propio juez el que se te ofrece. No, eso pasa mucho en Málaga. Y por ejemplo, que esto ha pasado porque los procedimientos, como encontramos que vienen de una diligencia urgente, por ejemplo, que tenemos la asistencia, que estamos asistiendo al detenido, y después pasa a delito leve y ya dejamos de asistirlo. Entonces decimos, bueno, se está causando indefensión al cliente, porque en alguna ocasión, si lo pide el cliente, lo solicita directamente el cliente, en alguna ocasión se hace. A ver, tenemos algunas preguntas por aquí. Es que como las preguntas que se hacen desde el aula no las escuchan los compañeros, solamente la respuesta, voy a leer algunas de las preguntas. Francisco Carrión pregunta, ¿cabe el concurso en los delitos leves? Sí, cabría, perfectamente. Puedo meter, por ejemplo, coacción y amenaza, pues no queda clara las coacciones, pero si la amenaza, o al revés, se puede. Vale, la compañera Isabel nos pregunta si el abogado no es preceptivo, ¿cómo justificamos las costas? Porque la ley dice que no hay condena en costas en No, juicio de delitos leves. No, si no es preceptivo, no va a haber costa. Pero si, por ejemplo, tenemos el auto, ya la cosa varía. No es preceptivo, pero ya sí lo es, porque así lo ha establecido el juez. Claro. Luego, la compañera Lola Lobillo dice, si son dos excónyuges los que se denuncian, ¿desde cuándo se entiende que no son familia o que no tienen relación familiar? Esto no es de delitos leves. Esto ya es de violencia. Si se quiere aplicar la violencia, da igual, o sea, familia. Es que efectivamente, porque no es necesaria, el 173.2 establece que no es necesaria la convivencia. Entonces, no siendo necesaria la convivencia, muy probablemente podrá estar dentro. No, el 173. Dice el que habitualmente ejerce violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge, sea o haya sido, o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, sobre los descendientes, ascendientes, taca. Podría estar perfectamente. Vale. ¿Puedes repetir cuándo es preceptiva la intervención letrada en delitos leves? Nos pregunta María Belén Fernández. Solo, por simplificarlo al máximo, solo es necesaria o solo es preceptiva la intervención por delito leve de los juzgados de instrucción cuando estemos hablando de ocupación, de usurpación, no se llama así,
en la usurpación y cuando estemos hablando de defraudación. ¿Por qué? Por la pena. Porque la pena por arriba supera el tipo, bueno, o las características de los juicios sobre delitos leves. Entonces, el legislador ha querido proteger de manera específica estos denunciados por, o estos autores, o presuntos autores de delitos leves de usurpación y de defraudación. En ahí siempre va a hacer falta un letrado. Vale, pues la compañera Silvia Lourdes Díaz dice: se están admitiendo como documental las capturas de WhatsApp en estos juicios. ¿Es necesario adjuntar pericial? Está preguntando. Sí, es necesario adjuntar. Ah, bueno. Se están admitiendo como documental las capturas de WhatsApp en estos juicios. ¿Es necesario adjuntar pericial que declare la veracidad de las mismas? No, esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual que cualquier otro procedimiento penal. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer en la medida de lo posible y con los WhatsApp previamente al fedatario judicial, que es el antiguo secretario. Entonces voy al letrado de la Administración de Justicia, presento esto, que lo vea, a ver si o puedo hacer, si me quiero gastar las perras, me voy a un notario, pero claro, estamos hablando de un juicio sobre delitos leves. Estamos matando mosquitos a cañonazos. ¿Cuánto me va a costar mi juicio? Hay que tener una proporción. ¿Cómo es la proporción? Pues de la manera más económica posible. Para eso tengo que prepararlo antes. Tengo que llevarlo escrito previamente, que no ponerlo de escribano allí al funcionario. Tengo que tenerlo todo perfecto. No tener, también limpio, condiciones, no omitir absolutamente nada. Hacerlo en condiciones, porque como vean, en cuanto vean 3 cosas que están mal hechas, automáticamente no te van a decir que me estoy tomando el pelo, pero no te lo van a dar por válido. En fin, hacerlo de la manera más escrupulosa para que sea admitido. Este delito admite cualquier tipo de prueba como cualquier otro procedimiento. Y los WhatsApp es exactamente igual. Y Susana Burgos nos pregunta: ¿cómo solicita un denunciante de delito leve coacciones el auto motivado solicitando designación de abogado de oficio porque el denunciado tiene abogado, amparado en el derecho a la defensa del artículo 24? Por eso que solo está contestando uno, ¿no? Muy bien. Pero vamos, que por el mismo artículo 24 de 120 que no. Esto es algo que el juez es el que va a valorar. Y después echarle guindas al pavo, de recursos, todo lo que tú quieras. Pero vamos, un juicio, si en principio no es un tendrá, es un podrá. Con lo cual, con ese podrá, el juez puede hacer lo que le venga en gana. Que no va a hacer lo que le venga en gana. Quiero decir, que tiene ese criterio que normalmente es un criterio justo por el cual va o no a acordar ese auto si considera que tiene la suficiente importancia el procedimiento para que sea defendido a través de un abogado. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, como siempre. A vosotros. Y nada, un aplauso. Muchas gracias.